Hola, ¿qué tal, seguidores del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica? Yo soy Josué Sánchez, el encargado de comunicación de la institución, y hoy vamos a tener un conversatorio con María Marta Salazar, que ella nos va a hablar acerca de la actualidad laboral en tiempos de COVID-19. Bueno, esta semana es una semana pues bastante particular, al menos para todas las personas que vivimos en el gran área metropolitana en el GAM, ¿verdad? Porque el confinamiento es más estricto. Tenemos que obviamente tratar de, en la medida de lo posible, estar en nuestros hogares, y es por esta razón que el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, acatando todas las medidas de restricciones pues que ha dado el Ministerio de Salud, y obviamente al estar la sede central en una zona de alerta naranja como lo es Montes de Oca, pues estamos con las instalaciones cerradas, pero eso no significa que no estamos trabajando todos desde nuestros hogares con el teletrabajo, cumpliendo pues obviamente para que ustedes los colegiados estén al día con información que ustedes necesitan para realizar trámites, con atención digamos de la asesoría legal virtual, que en este caso María Marta la encargada pues de brindarlo, con la parte de asesoría nutricional. Seguimos con nuestras clases de rutinas de ejercicios virtuales a las 6:30 de la mañana y a las 6 de la tarde, y en caso de que usted necesite algún tipo de constancia, certificado, pues pagar algún tipo de información o lo que usted necesita de los servicios pues que el colegio está brindando en estos momentos, puede hacerlo sin ningún problema llamando a la plataforma de servicios o escribiendo a los diferentes correos electrónicos pues para que usted pueda hacer uso de nuestro colegio por medio de las plataformas virtuales, que obviamente el tiempo del coronavirus y de la pandemia pues nos ha hecho eh, virtualizarnos, y obviamente el trabajo es el doble para que ustedes puedan tener el mejor servicio del el colegio en estos momentos. Aquí está con nosotros, como les estaba comentando, María Marta Salazar. Ella es la abogada encargada de brindarles a todos ustedes el servicio de asesoría legal en estos momentos virtual, ¿verdad, María Marta? Usted da el servicio de lunes a viernes todos los días del año, ¿verdad? Así es, Josué. Muchísimas gracias por la invitación, Josué, y muchísimas gracias para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y así es como ya usted lo dijo, pues el servicio de asesoría legal justamente no fue la excepción. Y pues ahora lo brindamos de manera virtual mediante la plataforma Zoom. Y pues muchísimos colegiados y colegiadas ya pues han disfrutado justamente de este beneficio. María Marta, bueno, yo quiero que usted me cuente un poquito, bueno, para antes de hablar del tema principal, quiero que le informemos a los colegiados un poquito acerca del servicio de asesoría legal. ¿En qué temas se pueden basar ellos en caso de que requieran alguna asesoría en estos momentos? Porque obviamente no podemos salir a ningún lugar, no todas las personas del país, pero la mayoría no podemos salir a movernos porque todo está cerrado, todo se está haciendo virtual, la gente está en la casa, porque la idea es obviamente bajar esa curva de aumentos de casos del COVID. ¿En cuáles servicios se está enfocando usted en estos momentos con los colegiados? Así es, el servicio de asesoría legal comprende las materias de derecho laboral, derecho de familia, derecho de tránsito, asesoría en la interposición de recursos de amparo y pues normativa del colegio. Ok, perfecto, María Marta. Entonces, bueno, súper bien. Entremos en la materia de lo que nos tiene este día, pues acá en esta transmisión que estamos realizando del colegio. Actualidad laboral en tiempos del COVID-19. Desde hace más o menos 4 meses que inició la pandemia, hemos venido hablando mucho sobre este tema, que las reducciones de las jornadas, que la prórroga, que la gente, pues que desafortunadamente perdieron el empleo y un montón de situaciones, y cada vez vemos que en lugar de tratar de salir de esta crisis, más bien nos envolvemos un poquito más, ¿verdad? Al inicio veíamos todo un caos, ahora estamos viendo doble de caos, y hay mucho más personas en estos momentos que desafortunadamente eh, los dueños de negocios, los empresarios, los empleadores pensaron, y todos pensábamos realmente como costarricenses, que íbamos a durar poquito, ¿verdad? A como vemos la situación, no sabemos si tal vez de aquí a fin de año vamos a estar eh, igual, mejor o peor, ¿verdad? Porque cada vez las cosas se agravan un poquito más. ¿Cómo está en estos momentos la situación laboral con el COVID-19? Sí, Josué, lamentablemente lo describiste muy bien. Eh, Muchísimas personas creíamos o pensábamos de manera positiva que tal vez pues no iba a perjudicarnos tantísimo la pandemia.
como en otros países. Sin embargo, pues no fuimos la excepción, hemos sido bastante perjudicados de manera económica y laboralmente hablando. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha quedado sin trabajo o ha tenido un ingreso disminuido, incluso aunque sea, por ejemplo, que no estén experimentando una reducción de jornadas, los trabajadores independientes también han visto pues, reducidos sus ingresos justamente porque la capacidad de pago y de liquidez de muchas personas se ha visto disminuida y por ende entonces también con las medidas restrictivas del gobierno, que no es que las estén criticando de ninguna manera, ¿verdad? Pero pues restringe muchísimo la capacidad o la libertad, digamos, que tienen las personas de salir a comprar y demás. Y entonces pues esto ha contraído un poco la economía o bastante más bien la economía y pues ha incidido directamente justamente en el tema de empleo. Entonces pues sí, lamentablemente el panorama no ha sido muy alentador hasta el momento. En el presente este panorama pues es bastante complicado y complejo al mismo tiempo. Los patronos o las empresas no han estado pudiendo salir adelante aún así con medidas tan restrictivas, digamos, o más bien con las medidas que ha implementado el gobierno en materia de suspensión de contratos o reducción de jornadas, es decir, que se han flexibilizado un poco las reglas del juego en materia laboral, pero aún así, Josué, y a las personas que nos están viendo, pues no han sido suficientes para que muchas empresas se puedan, pues, reponer de esta crisis económica y pues puedan volver a llamar a las personas que han sido suspendidas o que están pues laborando a tiempo reducido, ¿verdad? O bueno, es decir, que tienen el salario reducido. Entonces, a futuro, no sé qué vaya a pasar. Yo realmente espero, ojalá que nos podamos reponer pronto de esta situación, pero en realidad ahorita lo que estamos viviendo sí es también una pandemia en términos económicos y en materia laboral. María Marta, más o menos desde que inició, bueno, ya sabíamos que el país venía en números rojos en cuanto a temas de desempleo, ¿verdad? La economía venía así en un vaivén, sube y baja, desafortunadamente ahora vamos de picada. Este, ¿Cuántas personas desde que se puso la prórroga o lo que llamó más bien el Ministerio de Trabajo para poder aplicar reducciones de jornadas laborales, suspensiones de contratos, pues obviamente despidos, porque al no tener ingresos, obviamente las empresas tienen que recortar sus gastos y un montón de cosas? ¿Cuántas personas hasta la fecha se han visto afectadas por, por todo esto que está pasando? Que no es ni culpa ni de nosotros, ni de María Marta, ni de Josué, ni del país, sino que simplemente es algo que se dio. Y de hecho hoy el ministro de Salud en la conferencia de prensa dijo: cada cierto tiempo hay una pandemia, y nos tocó desafortunadamente en el año 2020. Obviamente nosotros pensábamos que esto solo se veía en las películas o en cuentos, ¿verdad? O en historias de años atrás, pero nos toca vivir en estos momentos. Me imagino que los números van a ir creciendo porque si en 3 meses más vamos a tener que tener otra prórroga hasta diciembre. Entonces ahí van aumentando pues las cifras. Exacto. Josué, y es que, por ejemplo, el INEC nos ha dicho ya hace el mes pasado, en la última estadística que tiró, pues del trimestre que abarca febrero, marzo y abril, es decir, imagínense que en marzo, a mitad, o sea, el 16 de marzo, fue que se decretó emergencia nacional por el tema de la pandemia. Entonces, si estamos viendo que abarca febrero, marzo y abril, pues es un mes y medio un poquito, ¿verdad?, del tema de la pandemia y reflejó que el desempleo alcanzó pues una cifra bastante alta de un 15.7%. ¿Ok? Esto sin contar a las 61,000 personas que están suspendidas en este momento, es decir, recibiendo cero salario. ¿Por qué? Porque no se les puede tomar como desempleadas porque no están oficialmente desempleadas. Y sin contar a las personas que ahorita son 138,339 trabajadores con reducción de jornada, es decir, que tienen el salario disminuido en la mitad o menos. O sea, hay personas que ahorita están ganando inclusive, por ejemplo, 150,000 colones de salario o un poquito menos. Entonces, realmente es preocupante. Conozco casos muy particulares y peculiares de personas que realmente la están pasando muy mal, de personas incluso que las han sacado de sus viviendas porque ya están ejecutando pues hasta
desahucios, ¿verdad? Que desalojan a las personas de sus viviendas porque no han podido pagar el alquiler. Entonces, realmente es una situación preocupante y alarmante en estos momentos. No quiero tampoco, ¿verdad? Pasarme de amarillista, pero es que es la realidad lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, para decirte las cifras, esas son desempleo del 15.7% sin contar los últimos meses, que son los más preocupantes. El gobierno puso una moratoria, por decirlo así, de 3 meses que incluía marzo, abril, mayo y junio, ¿verdad? Para las personas que se habían visto afectadas por el COVID, pues para suspensiones de contrato, reducciones de jornada o inclusive hasta despidos porque desafortunadamente no tienen ingresos como estábamos hablando. Ahora pensábamos, como lo decíamos al inicio, ya esto solo va a quedar en 3 meses y en junio, julio empezamos todos otra vez a ponerle con el trabajo y todo. Pero desafortunadamente volvieron a dar otra moratoria, ¿verdad? Otra prórroga, Otra prórroga. perdón, la prórroga por 3 meses más, que el Ministerio de Trabajo lo activó hace algunas semanas, hace algunos días. ¿Y esto cómo funciona? Porque tal vez ahorita puede que nos estén viendo algún colegiado que tenga su empresa o algo y que obviamente no lo hizo antes, pero lo puede hacer ahorita porque la prórroga está ampliada. Digamos, sí, en este momento, pues sí se puede aplicar una prórroga para la suspensión de contratos de trabajo e incluso todavía se puede aplicar la solicitud, ¿verdad? Digamos, la primera solicitud de suspensión de contratos, incluso para esta semana, que la mayoría de personas tienen que estar en teletrabajo, en vacaciones, permiso con goce o sin goce salario o a modalidad de permuta. Entonces, es que permuta es cuando uno más bien repone el tiempo. Entonces, pues sí se puede incluso hasta pedir otra vez la suspensión de contratos hasta alcanzar los 6 meses, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que ha solicitado el Ministerio de Trabajo. Uno de esos que es indispensable es verse perjudicado directamente por la pandemia causada justamente por este COVID-19. ¿Qué pasa? Ok, digamos que ya cumplimos abril, mayo, junio. Ahora vamos a cumplir julio, agosto, septiembre. Digamos, ahí ya llevamos 6 meses de la parte de los contratos laborales y todo el tema de esto que tiene que ver por el tema del COVID. ¿Qué pasa si después de septiembre la crisis continúa igual o se agrava un poquito más y desafortunadamente las empresas dicen, no, es que ya yo no puedo, ya yo no, o sea, con todo el dolor de mi alma, ya yo no puedo volver a recibir a mis colaboradores porque no estoy recibiendo ingresos? ¿Qué pasa en ese momento? O sea, qué pasa con los trabajadores que están venido reduciendo, ¿verdad? Y reduciendo y reduciendo y que van a tener que llegar a despidos? ¿Eso es legal o no se puede hacer o sí se puede hacer? Obviamente me imagino que tiene que hacerse con todas las de la ley. Sí, Josué, hasta que la cara se me desencaja cuando me haces esta pregunta, porque realmente es algo bastante triste, pero que probablemente va a suceder y está sucediendo en este momento. Los patronos no se están pudiendo reponer de las pérdidas que han sufrido en sus ingresos brutos mensuales. Entonces, lamentablemente, pues ya hay empresas justamente que están aplicando los despidos en este momento. Hay empresas que me han dicho que ni siquiera van a poder operar cuando ya se acaben las prórrogas, tanto para la suspensión como para la reducción de jornadas, que simplemente no les va a alcanzar el tiempo y que si el gobierno no lo extiende hasta final de año, pues que simplemente van a tener que hacer despidos aún a las personas que ya están suspendidas o en reducción de jornadas o no se les ha aplicado ninguna de estas medidas. Y pues que son empresas que no se pueden y ni se han podido, ni siquiera saben cómo se van a reponer justamente pues, de esta pandemia que ha creado también una crisis económica sumamente devastadora. Esta es una pregunta que, Entonces, sí es legal. claro, esta es una pregunta que la mayoría de personas siempre nos las hacen. En este momento tenemos una pregunta que ahorita se la voy a leer para que nos las hace don Ronald Quiroz, pero esta pregunta va: el Ministerio de Trabajo sigue con sus visitas a las empresas para ver que realmente estén cumpliendo con lo que ya ellos habían solicitado, con estas solicitudes de suspensiones de contrato o lo que ellos decidieron tener, pero obviamente los trabajadores tienen que recibir una carta. No es que yo llegue y le diga, mira, María Marta, por los próximos 3 meses no te voy a poder pagar salario, de ahí se va para su casita y yo la llamo en septiembre para ver qué hacemos. No es que es de palabra, ¿verdad? Hay que tener un documento escrito, me imagino que firmado, sellado y todo, para que la gente, pues, que no sabe, lo sepa. Así es, Josué. Muy buena pregunta, de hecho.
Ya he visto casos de empresas o más bien trabajadores que se han quejado diciendo que justamente las empresas le han aplicado de manera arbitraria y unilateral la suspensión de contratos de trabajo sin que medie justamente el aval del Ministerio de Trabajo. Entonces, esto es muy importante. La empresa tiene que comunicarle al Ministerio de Trabajo, hacer la solicitud de manera oficial al Ministerio de Trabajo de la suspensión o la reducción de jornadas, y a partir de ese momento, entonces, pues sí la puede aplicar siempre y cuando esté cumpliendo con los requisitos. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo le va a comunicar, se puede tomar hasta 2 meses incluso, ¿verdad? Para emitir una resolución, pero puede, el Ministerio de Trabajo le va a comunicar posteriormente a la empresa si esta resolución fue favorable o no. Más o menos el Ministerio de Trabajo está rechazando tal vez un 1% de las solicitudes, pero sí, la otra pregunta que habías hecho, que la voy a ir ligando con esta, muy importante es que la inspección del Ministerio de Trabajo sí está haciendo las visitas a diversos lugares que han presentado varias denuncias, ¿verdad? Recordemos que en el ministerio, la página oficial del Ministerio de Trabajo, hay una lista de las empresas que están autorizadas para aplicar ya sea o la suspensión o la reducción de jornadas de trabajo. Entonces, la persona puede dirigirse a esa lista, pero a veces la lista no está tan actualizada, entonces hay que darle un chance, un par de días o una semana más o menos, para que a partir del momento en que la empresa hizo esa solicitud, que la persona pueda ya haberlo registrado efectivamente dentro de esa lista, que la publican cada cierto tiempo, la actualizan en la página del Ministerio de Trabajo. Ok, aquí hay una pregunta que era la que nos hacía don Ronald Quiroz, que tiene que ver un poquito con las medidas que dijo el presidente ayer, con la parte económica y las reducciones que quieren hacer del gasto público. Dice, buenas tardes, a los empleados privados se les disminuyó el salario como consecuencia de un rebajo de jornada. Aquí hay que quedar claros que no es a todos, ¿verdad? Son a los que se han visto afectados que se les ha hecho la reducción de la jornada. El Poder Ejecutivo está planteando la disminución del 15% como carga impositiva del salario superior a 1.000.000 de colones. Esto no debería tener una situación similar de disminución de la jornada como se hizo en lo privado. Me imagino que se está refiriendo hacia el sector público, también se lo podrían hacer. Y es que también la pregunta viene como con la palabra, la frase de una carga impositiva. Entonces me imagino que él está refiriéndose al tema de impuestos, que si se puede imponer un impuesto al salario, pues sí, sí se puede justamente hacer, imponer un impuesto al salario. Ya depende, vamos a ver, de los de las decisiones que vaya tomando el Ejecutivo, a qué tipo de salario se lo va a aplicar y a cuáles no. Ya le ha puesto, por ejemplo, impuestos a las pensiones de lujo, entonces podría ser que de alguna manera aumente o imponga tal vez una carga impositiva nueva. Sin embargo, pues Es que ya es eso un, debería evaluarlo también un economista. ¿Qué claro, y tan aparte, positivo es para Costa Rica que en este momento se le impongan nuevos impuestos a los salarios o no, verdad? es que este Eh, es un tema complicado porque de hecho hoy se presentó hasta la Asamblea Legislativa, entonces van a ser los diputados los que van a tener que decidir al final todo eso. Pero como dice exacto. usted, es un tema complicado porque si bien es cierto, estaba escuchando una noticia de un medio de comunicación del país, muchos de los salarios, la gente cree que, y no voy a defender a nadie, ¿verdad? Ni Sí, no, mucho. no podemos defender a nadie, Sí, aquí sí, es una posición neutral. sí, correcto. La gente, estaba escuchando que la gente dice que es que el sector público no trabaja. Obviamente yo conozco casos que sí están trabajando, pero obviamente no depende, el gobierno o el presidente puede decir, pero al final son los diputados los que van a decidir si de todo ese presupuesto y el proyecto que él presentó se aprueba o no se aprueba. Entonces obviamente es un tema que pasó ayer y hay que esperar. eh, Me imagino que por lo menos unos 15 días para por lo menos más o menos tener la respuesta a toda esta pregunta, que yo creo que la pregunta que don Ronald Quiroz se basa en el proyecto económico que presentó el presidente Carlos Alvarado ayer y que desafortunadamente no tenemos una respuesta específica, ¿verdad? No, y Josué, hay que tenerlo muy presente el tema de que son propuestas que el Ejecutivo justamente pone sobre la mesa, pero hasta que, por ejemplo, si hay que reformar leyes
no es sino el poder legislativo, los diputados de la República, quienes votan o no si va o no este proyecto, u otros que han estado en fila, ¿verdad? Porque también el de, por ejemplo, la moratoria de alquileres, ese nunca se aprobó, lo dejaron ahí que pues, se empantanara, ¿verdad? Un poco, y no sabemos qué va a pasar con ese proyecto tampoco. Entonces vamos a ver qué va a pasar con estas nuevas propuestas y cómo las va cogiendo justamente el poder legislativo, ¿verdad? Porque es muy importante. Si hay que reformar ellas, el poder ejecutivo en este momento pues no tiene esa capacidad, sino que justamente tienen que ser los diputados. Ok, aquí hay otra pregunta que me parece bastante buena y oportuna para aplicar en esta semana, que la hace Rafael Ramírez Jiménez. ¿Es posible realizar una suspensión laboral esta semana por la restricción actual sobre el GAM y cuál sería el procedimiento? O sea, si se puede o no se puede. Es una excelente pregunta. Justamente esa es una de las soluciones que lamentablemente están sobre la mesa en este momento para los patronos que no saben qué hacer porque dicen, bueno, ahorita no puedo aplicar vacaciones porque ciertas personas no tienen vacaciones o tienen ya menos 10 vacaciones porque les adelanté cuando estuvo al principio de la pandemia, ¿verdad? Y justamente el gobierno estuvo haciendo el llamado de manden a vacaciones a las personas. Que lo Entonces, esa es despidieran. una de las soluciones, es una de las soluciones. Y lo que hay que hacer justamente es aplicar la suspensión y tiene 3 días la empresa para comunicar al Ministerio de Trabajo y cumplir con los requisitos que, como ya había dicho, están la suspensión se rige por los artículos 73 al 79 del Código de Trabajo y el reglamento que se emitió a partir del 20 o 23 de marzo de este año. Entonces, mediante el cumplimiento de esos requisitos, que es una afectación directa justamente causada por la pandemia, la crisis esta del COVID-19, además de no aplicárselo, por ejemplo, a trabajadoras embarazadas en periodo de lactancia y pues demostrar que con un CPA o una declaración jurada, pues esa afectación que han tenido los ingresos brutos que la empresa, ¿verdad? Justamente ocasionados, esa disminución ocasionada por la crisis que ha venido pues a causar el COVID-19 a Costa Si Rica. no me equivoco, la reducción de los ingresos para poder aplicar este tipo de prórrogas o acciones que se están presentando por el COVID-19 tienen que presentar una reducción del 20% de sus ingresos, si no me equivoco. Como Entonces, mínimo. Para como aplicar mínimo, de una la reducción jornada. de jornada, sí, tiene que ser a partir de un 20% en la disminución de los ingresos. Entonces, usted cuando tiene un 20, cuando usted está experimentando una reducción de al menos un 20% en sus ingresos, puede aplicar una reducción de hasta un 50% en los salarios de las personas y en la jornada laboral, ¿verdad? Porque esto tiene que ir aparejado tanto la disminución en el ingreso como en la jornada. Es decir, yo no le voy a, porque también esto ha pasado, Josué, que le reduzco a la persona el ingreso hasta la mitad, pero no le reduzco la jornada laboral. Es decir, si yo trabajo por la mitad del Aquí salario, tengo que trabajar menos trabajar. la mitad de horario, correcto. Aquí hay Exacto. una que me parece bastante buena que la hace don Rafael Antonio Pravia Ramírez. En caso de que se despidiera después de reducción o suspensión de la jornada, ¿con cuál salario se aplica la liquidación? Es decir, ¿qué meses se toma en cuenta o qué meses toma en cuenta el empleador? Digamos que venimos abril, mayo, junio. Ahora desafortunadamente les tocó aplicar también julio, agosto y septiembre. Digamos que ya ahí llevamos 6 meses con reducción de, digamos, de salario y esas cosas. Sí, A pero partir de por qué dicha, momento esos meses no se toman en cuenta no se para toman el en cálculo cuenta. de la liquidación, no, son los últimos, o sea, para hacer el cálculo de la liquidación se toman en cuenta los últimos 6 salarios percibidos. Lo que pasa es que para el cálculo de la liquidación ahora, con el tema de la pandemia, pues no se calculan los últimos 6 salarios, tienen que ver, por ejemplo, con una reducción o suspensión. Imagínense que me vayan a calcular los últimos 6 salarios con una suspensión, o sea, con cero salario. Entonces, Entonces, no. la gente, digamos, no es que la gente va a estar tranquila porque es un tema bastante complicado y difícil. Digamos que la gente que ya ha tenido 6 meses de reducción de jornada o suspensión del salario o lo que sea, no les van a tomar en cuenta esos 6 meses, sino que tienen que ser a partir No, del mes 7, pero hacia atrás, que empiezan a contarle cuando tenían el salario completo y de ahí en adelante se hace la entrega de todo esto que me está, de la y liquidación. la liquidación.
Exacto. Sí, es muy importante hacer un hincapié porque me imagino que tal vez algunas empresas por desconocimiento van a aplicar los últimos 6 salarios literalmente y entonces a la persona le va a llegar muy poco dinero la liquidación y las personas entonces tienen que estar muy alerta de esta información para que entonces puedan comunicarle al patrono, no, mire, me están liquidando mal y si aún la empresa no quiere hacer caso, pues entonces ir a interponer la denuncia respectiva ante el Ministerio de Trabajo. Ok, aquí hay otra pregunta que me parece bastante buena. Si yo estoy en reducción de la jornada laboral o suspensión de contrato y ya llevo 3 meses, después de esos 3 meses me pueden despedir. Sí, claro. O sea, en cualquier momento las reglas del juego siempre son iguales. Es decir, en el sentido de si se puede despedir o dar vacaciones y los otros deberes y derechos y obligaciones tanto de patronos hacia colaboradores y viceversa se mantienen. Entonces, lamentablemente sí se pueden dar despidos. O sea, yo puedo estar en reducción de jornada y la empresa puede decirme, bueno, ya no puedo seguir más pagando salario ni siquiera en reducción de jornada, entonces lo lamento mucho, pero voy a tener que prescindir. Entonces, sí puede suceder. E inclusive en esa reducción de la jornada, no es que el patrón no me despida, yo puedo renunciar. También, eso es una buena pregunta, porque hay personas que están suspendidas, entonces están recibiendo 0 salario, no tienen que trabajar tampoco, y entonces dicen, bueno, voy a buscar otro trabajo. Y hay gente que ha logrado encontrar aún así otro trabajo. Entonces, cuando la llamen de la empresa para la cual laboraba y le digan, mire, tiene que ya presentarse a trabajar, justamente el Código de Trabajo estipula que usted tiene alrededor de 15 días para reincorporarse a su trabajo. Entonces, usted tiene 15 días para reincorporarse. Entonces, ahí es donde usted tiene que pensar y meditar con cuál trabajo me voy a quedar. Pero ya después de esos 15 días, si usted no tomó la decisión, entonces la otra empresa tiene derecho a pensar de que usted no quiso regresar y entonces ahí sí prescinda de, Ok, entonces decir de para continuar. estar claros, supongamos que yo estoy en reducción de, bueno, suspensión de contrato. Entonces ya llevo 2 meses de no ir a mi empresa o al lugar donde yo trabajaba con normalidad. Entonces, en esos 3 meses yo encontré otro trabajo y me puse a trabajar obviamente para recibir ingresos y no quedarme sin nada. Y después me llaman a mí la empresa y me dicen, mira, Josué, ya necesitamos que ingrese, ya nos normalizamos, todo bien, todo lo normal. Yo tengo, o sea, yo les tengo que decir a ellos, no, mire, es que estaba trabajando en otro lugar o simplemente no digo nada y me espero 15 días y les digo, bueno, deme tiempo 15 días a ver si voy o me quedo en el otro. ¿Es así o cómo es? Pues siempre lo mejor que uno debe hacer es ser muy transparente y honesto con todas las relaciones laborales que una persona mantenga, ¿verdad? Entonces, usted llega a trabajar a otro lugar y siempre sí la van a reportar en la caja, que es así como se debería de hacer si usted está laborando, no bajo servicios profesionales, que ya eso es otra modalidad, pero si usted está bajo un contrato laboral, entonces usted tiene que aparecer en planilla y por supuesto que cuando la metan en planilla a la persona, se van a dar cuenta que ya aparece reportada por otro patrono. Eso igual no genera ningún conflicto, pero entonces la persona tiene que ser muy honesta, franca y decir, bueno, yo estoy trabajando para tal lugar, sin embargo, pues no sé si voy a regresar o no porque cualquier cosa puede pasar y es que es la verdad, cualquier cosa puede pasar. Incluso podría ser que no le vayan a llamar más porque está suspendido y porque la empresa no va a lograr reponerse y entonces no le van a volver a llamar. Entonces puede que Claro, la persona más bien se quede con el otro trabajo. listo, María Marta, estos son temas bastante interesantes y obviamente que a la gente le interesa mucho. Ya vamos a cerrar esta parte de las preguntas, pero aquí me entra otra pregunta. Dice Cari Beltrán, si el patrono realizó la suspensión del 50% del personal, es decir, si tenía 100 trabajadores y despidió 50 y se quedó con 50, ¿puede realizar contrataciones para cubrir un puesto de una de las personas suspendidas? Uy, eso suena, no me suena muy bonito porque es extraño que O sea, si no suena suspende, muy legal. exactamente, no me suena muy legal, no me suena muy legal. Y si la persona está colegiada, que saque cita para que evaluemos el caso, Ok. porque sí, ya es un caso muy particular y se las traen, pero realmente podría tratarse hasta incluso de un tema de discriminación. La suspensión y la reducción, yo siempre lo he dicho y lo he mantenido, que se tiene que hacer siempre bajo parámetros objetivos y sin discriminar, porque ya hemos visto casos de empresas que han suspendido, por ejemplo, a todas las mujeres.
o empresas que han suspendido a las trabajadoras embarazadas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque ya yo he visto casos también como que me estás describiendo, Josué, de una persona, por ejemplo, que fue suspendida y extrañamente, mediante servicios profesionales u otra figura, llaman a otra persona para que cubra esa plaza. Entonces, no tiene sentido. Entonces, esa persona sí es importante, pues, ya sea que se asesore con un experto en materia laboral, si está colegiado, pues que acceda al beneficio y podemos agendar una cita, o que pues busque un defensor público en materia laboral que no le cobra a las personas que ganen un salario menor de 850,000 colones, entonces pues tiene esas opciones la persona para entender y conocer el caso, porque también a veces dejarnos ya nada más como con, ¿verdad? Un poquito de información es un poco complicado, pero sí la persona, recordemos que si está colegiada, tiene acceso pues al beneficio sin costo de asesoría legal. Ok, María Marta, bueno, retomando el tema del beneficio de asesoría legal que usted brinda a todos los colegiados, ¿cuál es el paso? ¿Cómo saco yo una cita? Porque puede que ahorita nos están viendo cómo yo saco o agendo una cita para tratar diferentes temas con usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, como primer paso, la persona tiene que registrarse, entrar a la página web del Colegio de Ciencias Económicas y entonces llegar a la pestaña que dice Mi Colegio y a partir de ahí nada más busca el servicio de asesoría legal y va llenando los pasos, va siguiendo los pasos y llenando más bien el formulario de cita por primera vez. Si la persona ya tuvo cita por primera vez, simplemente nada más tiene que volver a dar su cita. Y ahora lo nuevo que hemos implementado es que ya no hay que esperarse un mes después de haber sacado la primera cita, sino que nada más con unas 48, 72 horas posteriores a haber tenido su primera cita, ya puede volver a agendar su siguiente cita. Y como le digo, este servicio ha sido pues bastante exitoso, no hemos tenido problemas, la plataforma Zoom ha servido de maravilla y pues ya esto justamente lo veníamos trabajando, no solamente por el tema de la pandemia, sino también para los colegiados y las colegiadas que están lejos y hemos tenido muchísimas personas de otras provincias como Limón, Punta Arenas, Guanacaste e incluso de zonas del GAM muchísimo más cercanas, pero que por cuestiones también de traslados se les dificulta y entonces pues esta asesoría virtual pues les ha caído, como decimos, de perlas, ¿verdad? Claro, perfecto, María Marta, muchísimas gracias. Antes de finalizar, quiero hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento, que ahí entre los comentarios vamos a dejarles un link con información del gran bingo virtual que vamos a realizar el sábado 25 de julio, obviamente en conmemoración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Esto quiere decir que vamos a tener un bingo virtual, va a ser el sábado 25 a las 7 de la noche. Es muy importante, los cartones se van a jugar de forma electrónica, entonces un cartón vale 2,000 y 3 cartones vale 5,000. ¿Qué vamos a hacer con esa plata que vamos a recoger con la venta de los cartones? Muy fácil y súper sencillo. Vamos a ayudar a todos los colegiados que se han visto afectados por el tema del COVID, por la pandemia, por los que les han hecho reducciones de las jornadas laborales, por los que realmente en estos momentos se han visto afectados por la crisis económica. Y adicional a eso, vamos a buscar familias que obviamente la están pasando bastante mal porque no es no es, la realidad que vivimos en el GAM no es exactamente la misma la que se vive fuera de todas, digamos, como decir, de estas fronteras al interno del GAM. Entonces, por esta razón queremos ayudar a estas personas. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de todo esto? Que todo lo que se logre recaudar con las ventas de este bingo, el colegio va a duplicar esa cifra. Entonces, que si habíamos hecho uno, el colegio al final pone otro y terminamos haciendo dos. Entonces, esto nos va a permitir que más personas puedan verse beneficiadas con todo esto. Obviamente, y lo más bonito en estos momentos es tratar de ayudarnos porque conforme pase los meses, usted ha visto, más personas se quedan se quedan sin empleo, más personas no saben qué hacer, más personas no tienen ingresos económicos y es una situación que nos preocupa a todos, específicamente a este colegio que es el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y por esta razón quiero invitarlos a todos. Ahí en los comentarios ustedes van a encontrar el link con toda la información, los depósitos del bingo. No es que tienen que ir a hacer fila a un banco porque obviamente esta semana están todos cerrados, sino que por medio de un simple móvil o una transferencia bancaria usted deposita los 2,000, los 5,000 colones y lo llamamos el bingo de la solidaridad porque obviamente vamos a jugar y ganar. Y además, muy importante, al ser bingos electrónicos, tal vez María Marta compró 3 bingos y el 25 de Voy a julio comprar. se le olvidó jugar el bingo.
Entonces no tienen que preocuparse porque al ser virtuales, gracias a Bingos de Costa Rica, ellos tienen una modalidad de que los cartones de María Marta ya están registrados y se van a ir jugando solitos. Y obviamente si María Marta jugó, no lo vio y no jugó, igual si el cartón de ella sale beneficiado, va a participar por uno de los 65 premios en efectivos que están bastante buenos y que en estos momentos a cualquier persona le caen bien una ayudadita económica. Así es, excelente iniciativa, Josué. Y bueno, nada más recordarles también a las personas que nos están viendo o que nos van a ver posterior a este Facebook Live, pues que igual les invitamos para que hagan sus sugerencias también de qué es el tema que quisieran que nosotros trabajáramos o tratáramos pues en el próximo Facebook Live y o en las cápsulas informativas pues que también se publican semana a semana en la página y en el Facebook del colegio y pues invitarles también a que agenden su cita con la asesoría legal. Muchísimas gracias, Josué, de verdad, muchísimas gracias también a todas las personas que nos están viendo. No, gracias a usted, María Marta. Esperamos tener más información suya en las próximas semanas porque yo creo que este tipo de propuestas que está realizando el colegio de hacer transmisiones como estas virtuales son de mucha ayuda para las personas que en estos momentos están viendo que están en crisis, ¿verdad? Que a veces no sabemos o no saben qué hacer. Entonces es muy importante tener esta situación. Aquí nos está preguntando don José Luis Murillo. No, el bingo es tanto para colegiados como para cualquier persona que no sea colegiada, cualquier persona puede participar. Lo único que hay unas indicaciones que ahorita nos van a poner en los comentarios, si usted hace el depósito, manda su número de teléfono y el correo electrónico a un correo que ahí va, que viene en la hoja. Y obviamente nuestros compañeros se van a contactar con ustedes y le hacen llegar el bingo, así que no se preocupe si es colegiado o no es colegiado, todos podemos participar, porque la idea es que entre más personas participen, más ayuda vamos a poder entregar y más, por lo menos al menos una sonrisa vamos a sacarle a muchas de las personas que realmente en estos momentos están muy complicadas. Pero como le decía María Marta, le agradezco su participación. Ojalá que todas las personas nos dejen consultas, propuestas de temas que tal vez les interese para poder hacer más transmisiones de estas con usted, para poder que las personas estén más informadas. Muchísimas gracias, hasta luego. Perfecto. Y muy importante, mañana a las 11 de la mañana de forma virtual vamos a estar realizando la transmisión de los emprendedores. Ahí les vamos a mostrar todo lo que nuestros emprendedores colegiados están ofreciéndoles de productos y servicios para que ustedes sin tener que salir de casa y en caso de que requiera algún servicio de estos pueda utilizarlo sin ningún problema y además para que compartan esas publicaciones para que más personas se enteren de toda la información. Así que María Marta, muchísimas gracias, que pase bonita tarde y ojalá que esta plataforma haya servido para que muchas personas hayan evacuado varias de sus dudas porque ahí teníamos muchas preguntas. Muchísimas gracias y pues y si Igual. no que las evacúen también en consulta. Perfecto, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.